Buenos días, Daniel Novoa. Buenos días. En los países de habla francesa, así como en Europa, has sido pionero en las técnicas de la salida fuera del cuerpo que llamamos viaje astral. O si lo prefieres, has sido uno de los primeros en dar testimonio de ello de manera abierta ante un gran público. En 1980, hace 30 años, publicaste un primer libro sobre el tema, Relatos de un viajero del astral. Ese libro suscitó tal interés que fuiste invitado en ese momento a una emisión televisada de gran audiencia titulada Pásame a ver, con Philippe Bouvard. Cito un extracto de tu introducción en Relatos de un viajero del astral, una descripción que relata tu primera experiencia fuera del cuerpo. Dice así: habiéndome abandonado a ese estado fronterizo entre la conciencia y el sueño, me vi extendido sobre mi cama en mi habitación de estudiante. ¿Cómo expresar las impresiones de un ser que se ve por primera vez desde el exterior de su cuerpo? ¿Soy yo él o soy yo mismo? Llegamos a preguntarnos si eso no es la muerte. ¿Podrías contarnos de manera más amplia tus comienzos, tu primera experiencia y lo que te llevó a desarrollar tu método de trabajo? Por supuesto. Has dicho que había que remontarse 30 años atrás, pero eso es para la aparición del primer libro. En realidad, para remontarnos verdaderamente a la génesis de lo que me ocurrió y que ha orientado toda mi vida, hay que ir 40 años atrás, cuando era estudiante y vivía en el norte de Francia, en una ciudad universitaria, Lille, que los franceses conocen bien. Todo ocurrió una tarde de la primavera de 1971, al volver de mis clases. En esa época estaba muy lejos de preocuparme de lo que hoy ocupa mi vida. Era, como muchas otras personas, un estudiante que vivía en una familia tradicionalmente católica, no especialmente creyente, pero que seguía las tradiciones. Estaba completamente virgen y libre de toda idea espiritual, de toda idea religiosa o filosófica. Simplemente era un espíritu curioso y abierto, sin prejuicios. Así que, una tarde, al volver de mis clases de la universidad, simplemente me estiré sobre mi cama, como ya he contado muchas veces. Estaba algo fatigado y me relajé. Pero al cabo de unos instantes sentí que entraba en un extraño estado de relajación. Era una relajación natural, espontánea. Y en un momento dado empecé a dejar de percibir mi cuerpo. Es decir, mis extremidades ya no me parecían claramente mis extremidades. Estaba en algo, nada más. Era un estado que no conocía, pero lo dejé venir porque vivirlo era algo singular. Habitaba un cuerpo, pero ya no lo percibía realmente. Y en un momento dado, estando en ese estado, ocurrió una especie de chasquido que no controlé, que era más fuerte que yo, y algo me aspiró fuera de mi cuerpo físico. En una fracción de segundo, me vi desde el exterior. Vi una persona extendida sobre su cama, y esa persona era yo. Y algo de mí estaba suspendido en el aire, cerca del techo de la habitación de estudiante, y miraba mi cuerpo. Ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de comprender realmente qué era lo que ocurría, excepto que esa percepción de mi cuerpo, visto desde el exterior, duró cierto tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de lo que había ocurrido. En primer lugar, me di cuenta de que era exterior a mi cuerpo y que me veía. Continuaba viviendo fuera de mi cuerpo físico y tenía sentidos. Además, comprendí que mis sentidos se habían desmultiplicado en relación a los de mi vida corriente. Por ejemplo, mi campo de visión se había ampliado considerablemente, incluso tenía la sensación de ver casi a 360 grados.
Por otra parte, las luces de todo lo que veía de la decoración de mi habitación eran infinitamente más vivas, más brillantes que las que se pueden ver en un estado normal. También tenía la impresión de ver vibrar lo que llamamos los átomos de la materia. Había colores maravillosos. El sentido del oído estaba igualmente aumentado. Me parecía que escuchaba ruidos extremadamente lejanos, como si hubiera un amplificador en mis oídos. Y además me di cuenta de que en el estado en el que estaba, la materia de ese otro yo mismo, en esa época no sabía cómo llamarlo, que flotaba en el techo de la habitación y que miraba al cuerpo tumbado en la cama, no era tal, ya que no conseguía estabilizar lo que veía mi cuerpo. Dicho de otra manera, lo que veía mi cuerpo entró tranquilamente en el techo de mi habitación y también entró en el armario donde estaban mis cosas de estudiante. Cuando viví esa sensación extraña de interpenetración de la materia con lo que veía mi cuerpo, me di cuenta de que ya no era material. Así que la primera impresión que tuve y la primera pregunta que me hice fue: ¿estoy muerto? Es evidente. Me veía desde el exterior. Mis sentidos ya no eran como lo eran habitualmente. Y la materia ya no significaba nada. Así que, ¿es eso la muerte? Sin embargo, de manera instantánea, no sentí ningún miedo, ya que diría que era una sensación casi embriagadora. Había mucha paz en mí y sencillamente me dije: Dios mío, si esto es la muerte, es algo maravilloso. La primera vez fue tan sencillo como eso. Duró al menos unos 5 o 10 minutos, ya que tuve tiempo de reflexionar y de ver, y después, ¡hop! De repente, mi conciencia fue llamada por mi cuerpo físico y me encontré en este. No conseguí enseguida retomar verdaderamente posesión del mismo. Estaba un poco anquilosado y además hubo un pequeño momento de incomodidad, ya que a pesar de todo ese tipo de experiencia, esta fue desafiante. Después, poco a poco, me levanté, etc. Y eso fue todo. Así que esa fue realmente mi primera experiencia. No hay otra versión posible. Lo preciso, ya que he escuchado a la gente decir una u otra cosa al respecto. No, ocurrió de ese modo. No había tomado un vaso de cerveza ni un cigarro con sustancias dentro, ya que nunca lo he hecho en mi vida. Estaba totalmente neutro y de ningún modo influenciado por nada. Es cierto que tras una experiencia como aquella me sentí sacudido. Aunque fue muy hermosa, hace que te preguntes: ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que has vivido? Era verdaderamente algo que ni siquiera conseguía comunicar a mi entorno. Así que lo que había vivido era tan maravilloso que me hacía dos preguntas. Por un lado, tenía que saber qué era. No podía ser un sueño. En esa experiencia había estado no solo lúcido, sino hiperlúcido. No podía imaginar ni por un momento haber vivido en una especie de sueño o semisueño. Era exactamente lo contrario al sueño. Estaba hiperlúcido. Por otro lado, me preguntaba si sería posible que viviera la experiencia una segunda vez. Esas eran mis preocupaciones. Así que dediqué los meses que siguieron, y debo decir que mi vida de estudiante sufrió las consecuencias, dediqué una buena parte de mi energía para intentar poner un nombre a lo que había visto. Me dije: si he vivido eso, es lo suficientemente fuerte para que esté escrito en algún lugar, en algún libro, para que la experiencia haya sido escrita, para que le hayan puesto un nombre. No había ninguna razón para que yo fuera el único en el mundo en haberlo vivido. Deben de hablar de ello en algún libro. A partir de ahí, recorrí las librerías, recorrí la biblioteca de la universidad, etc. Y tras largas investigaciones y con mucha paciencia, terminé por descubrir un antiguo libro que había aparecido en los años 30-40, de Charles Lancelot,
que describía aproximadamente lo mismo que yo había vivido y a lo que él daba el nombre de viaje astral. Así que, según ese libro, había vivido un viaje astral, una salida astral, una decorporación. Se utilizaban diferentes términos. Así que, una vez que pude poner un nombre a mi experiencia, me dije que necesariamente tenía que revivirla una segunda vez, ya que debo admitir que me fascinaba. 6 meses conseguí revivir el estado en el que me había encontrado la primera vez. Me elaboré pequeños métodos de relajación. Había empezado a leer pequeños libros de yoga en donde se hablaba de respiración. Bueno, era algo básico. Eran los primeros libros que estaban al alcance de todo el mundo en Occidente. Aprendí a relajarme con ellos. En resumen, me elaboré mi pequeño método tanteando, sin grandes principios. Y después, un día, tuvo lugar la segunda experiencia. Y entonces, de verdad, empecé a tomármelo mucho más en serio. Me dije que tenía que buscar en esa dirección, ya que ahí había algo. La experiencia no podía detenerse ahí. Quería decir algo. Lo que sale de mí y que puede mirarme desde el exterior se parece de manera singular a lo que podemos llamar alma. Seguía pareciéndome tan extraño que no hablaba de ello a mi entorno. Pero en un momento dado, empecé a hablar de ello a una persona que justo entonces empezaba a conocer, que se llamaba Angie Odan. Me parecía que a ella podía hablarle de ello, y es lo que hice. Al principio me esperaba alguna broma por su parte, pero no, le pareció relativamente normal. No lo conocía especialmente, pero no le sorprendió demasiado. Después, ella me pidió que le enseñara mi pequeño método, lo que hice de manera sencilla. Y también consiguió reproducir el fenómeno, sin demasiadas dificultades. Se lo explicaba paso a paso, y así es como ocurrió al principio. No hay otra versión posible, así que yo la llevé a esta aventura, sin saber en absoluto dónde nos iba a arrastrar. Podrías haberte detenido ahí, pero como podemos ver en tus libros, finalmente tu descubrimiento tomó mucha más importancia que la inicial en tu vida. ¿Qué fue lo que influenció lo que vino después? Ce qui a orienté la suite des événements, d'abord, c'est peut-être tout simplement un peu de curiosité. Parce que je me suis Es rendu compte, posible que al principio fuera simplemente la sans le curiosidad, vouloir, que quand j'étais en état de décorporation, ya que me di cuenta de que, sin quererlo, cuando estaba en estado de il decorporación, suffisait que je bastaba pense que à un pensara en un lugar endroit ou à o en une una persona personne et hop, para que, instantanément, ¡hop!, instantáneamente, ce principe qui était ese principio que conseguía extraer de mi se cuerpo rendait fuera dans cet instantáneamente a endroit ese lugar ou o auprès junto a de la esa personne à persona laquelle en la j'avais que había pensé. pensado. Ça s'est fait involontairement d'abord. Donc je me suis dit, Al principio, oh là, eso se producía de ça, manera c'est involuntaria. quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que la A partir de conscience, entonces me appelons-la dije, l'âme vaya, si esto on es algo veut, increíble. Significa que la se conciencia déplace à la vitesse o de el la alma pensée quand se elle est desplaza en a la dehors velocidad del de pensamiento cuando está vêtement fuera de de su chair. vestido de carne. Alors ça m'a donné évidemment l'envie Eso me dio realmente d'expérimenter las ganas de ces experimentar choses-là. mucho D'abord más parce que aquello. je pouvais me donner des En preuves, primer et lugar, j'ai cherché à me porque donner podía des dar preuves. pruebas y Par busqué exemple, dármelas. je me suis rendu compte eh bien, que je pouvais me contrôler moi-même. C'est-à-dire, je pensais à un endroit, Por ejemplo, me di cuenta de que podía que controlarme. j'avais, Es decir, que je connaissais un peu, pensaba mais en pas un lugar nécessairement que conocía particulièrement. algo, Je m'y aunque rendais no en necesariamente décorporation. conociera mucho. E iba allí en Et estado de puis, decorporación. une fois que j'étais rentré dans mon corps, je Después, prenais una la vez petite había deux vuelto a chevaux mi que j'avais à cuerpo, l'époque. cogía el pequeño dos En fait, caballos c'était que même tenía pas vraiment ça, entonces. si mes souvenirs sont bons, c'était De la hecho, voiture si que recuerdo j'avais bien, empruntée à mon père. J'avais pas encore era de el coche de voiture à mi cette padre. époque-là. En aquella época no Et puis tenía coche. j'allais sur les E iba al lieux lugar voir si ce para que ver je venais